entrar en la palabra. Voy a aquí, un momentico aquí, que me salió un letrero. Entendido, listo, que la reunión se está grabando. Muy bien. Entonces voy a poner, a ver si me permito compartir pantalla acá para aceptar un video que tengo para ir a ver si lo ven ahí. Compartir pantalla. Si ven el video, compartir pantalla, tengo que señalarlo. Aquí está Toca bien. señalarlo en el recuadro azul y señalar en la esquina izquierda el sonido para que también se escuche, padre. Bueno, entonces, a ver, acuñalarlo. Aquí ya lo tengo abierto y vamos a entrar en él. Entonces, en el recuadro azul. Cuando está lo- diciendo compartir pantalla, marca en recuadro azul lo que quiere compartir. Y abajo a la izquierda hay una cosa que dice compartir sonido, que también hay que marcar. bueno, un momentico aquí porque, o si no, lo mandamos por internet Y para con que lo mucho ponga. gusto lo compartimos acá. Bueno, entonces espérate un momentico, me meto a internet y lo mando desde allí para que quede más sencillo. Si quiere, padre, nos lo Entonces, envía al sí, correo semillero. Donde yo semillero, tengo, sí. listo. Entonces aquí estoy en el semillero. Entonces voy a entrar y lo enviamos porque realmente es muy importante. Lo que yo me propongo hacer es una lectura transversal desde la filosofía, desde la mística, desde la literatura. He trabajado un poco todo esto que tiene que ver con la identidad narrativa, sobre todo en Paul Ricoeur, ¿cierto? Entonces estoy aquí, redactar para semillero, a ver, entonces, semillero, semillero, aquí, no, pero, semillero, semillero, no, pero no me sale, voy a tenerlo que sacar de aquí, de una respuesta que tengo. Disculpen un momento estos asuntos técnicos. Entonces, espérense un momentico, qué pena con ustedes porque redactar, entonces, ¿me dictas por favor la dirección? Juan Guillermo, ten la bondad y le das la dirección exacta de semillero al padre. Listo, listo. Deme un segundo. La dirección del Gmail. Sí, Sí, por favor. del semillero. Donde yo voy a enviar el correo, el audio que vamos, perdón, el texto que vamos a trabajar, Claro, ya se la para, dicto. para que usted lo ponga desde ya, ¿listo? Listo. Es semillero eti Semillero, sí, un momentico, semillero, sí, arroba arroba, em- creciendo con eti. creciendo con todo seguido, muy bien. Listo. Punto, Punto ORG. punto org. Sí, Punto es exacto. .org. Listo, ok, aquí ya está. Entonces, asunto. Voy a poner simplemente PowerPoint, PP, Listo. listo. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? La idea fundamentalmente es que hay una explicación muy importante. Narrar, yo lo puse narrar con Etty Hillesum, está abriendo, está adjuntando el archivo y en este momento lo está enviando. Vale, Listo. Bueno, qué atento. entonces yo he tratado de unir la teología, la filosofía, la literatura, porque es una lectura transversal lo que yo quiero realizar, ¿cierto? Una lectura transversal. Entonces voy a entrar a la primera diapositiva, disculpen un momento. ¿Qué Mm, digo en esa primera diapositiva? Digo lo siguiente. eh, Somos seres narradores y vivientes. Listo, somos seres narradores y vivientes. Contar historias es un arte y una necesidad
de entre todos los relatos imaginables, hay uno de especial relevancia, el narrar nuestra propia vida. Entonces me voy a basar en algunos conceptos de la identidad narrativa sacados de Paul Ricoeur y lo he subtitulado Amor, lucha y sufrimiento, narrarse con Etty Hillesum. Disculpe, profesor Zapata. Sí, ¿ya llegó? Eh, no, todavía no me ha llegado. No sé. Espérate a ver porque yo lo acabo de mandar. Espérate. Sí, un momentico, me fijo acá a ver qué pasó. A ver, yo lo mandé por Gmail. En Gmail, a ver, voy a poner enviados. Listo. Bien, la narración es una necesidad, ¿cierto? En el fondo es el paso por la palabra. Bien sabemos que teológicamente, aquí dice enviados, vamos a ver, Zoom se ha registrado. A ver, ¿qué pasó acá? Enviados. Enviados. Bueno, voy a volverlo a enviar a ver qué pasa. Listo, muchas gracias. Entonces, mientras vamos arreglando estas cosas técnicas, voy diciendo la parte que sustenta, entonces, semillero. Padre, le dejé en el chat de la reunión de Zoom, por si acaso, la dirección de correo para que de pronto la copie y la pegue por si cualquier cosa. Bueno, semillero eti, ¿cierto? Sí, semilleroeti@creciendoconeti.org. Perfecto. Ok, creciendo. Sí, debe estar aquí ya anotado, creciendo con eti, arroba gmail.com. Arroba creciendoconeti, no, semillero Perdón. @creciendoconeti.org. Ok, ORG. Muy bien, creciendoconeti.org. perfecto. Aquí está. Listo, listo. Vamos a volverlo a enviar. Aquí lo está tomando de la pantalla. Narrar con Etty Hillesum. Bueno, entonces decíamos, la teología comienza precisamente en el Génesis, diciéndonos que al principio existía el caos. La primera palabra, el primer versículo del libro del Génesis, listo, le hago enviar. Dice que permitir que cualquier enlace sí, enviar. Decíamos que el primer versículo del Génesis afirma que al principio era el caos, el tohu wabohu, como se dice en hebreo, y que después la palabra de Dios, la palabra, va haciendo la creación de Dios. Dijo Dios y se va haciendo la creación, o sea que el relato de la creación de la Sagrada Escritura pasa por la palabra divina. En el fondo, ese paso por la palabra es lo que nos da una constitución. Bueno, ya lo envié, fíjate a ver si te llegó. Listo, ya reviso. Bien, entonces hemos dicho que el paso por la palabra es lo que nos da ser. Nacemos en la palabra. Hoy realmente podemos hablar de que la palabra es la que nos da vida, porque somos palabra, ¿cierto? Y al ser palabra, ese paso por la palabra es creación también, es volver a ser creados. Todo esto tiene una teoría del texto que consiste en que un texto es entrar en esas palabras, ¿cierto? Y al entrar en esa palabra, nosotros somos transformados y cambiados por esa palabra. Esa palabra entonces es lo que nos da, digamos, ser, lo que nos crea. Por eso, volver a las palabras es como empalabrarnos, ¿cierto? De suyo es encarnar el logos, como dirían los griegos, y al narrarnos somos a través de lo que narramos. Entonces, esto es lo que nos da una constitución que decimos ontológica. La ontología es la constitución del ser. Bien, entonces ya recibiste
el PowerPoint, ¿cierto? Eso le Juan, iba a decir, profesor, todavía no lo recibo. No, qué raro porque yo lo acabo de enviar. Bueno, de todas maneras, sí. yo lo tengo aquí escrito y voy a ir avanzando para que no nos avance el tiempo Si y prefiere, yo le envío un correo directamente pues a su Gmail para que lo tenga a la mano y me lo puede, simplemente me responde y adjunta el archivo. ¿Qué le bueno, parece? yo creo que nos estamos demorando demasiado, entonces voy simplemente a proceder como si fuera una conferencia. Ah, Y bueno, vale. entonces, bueno, nos vamos a perder imágenes y todas las cosas, pero no importa. La Listo. primera lectura que hago es del Papa Francisco, donde dice lo siguiente, comillado, lee dentro de ti, nuestra vida es el libro más valioso que nos ha sido entregado y justo en él se encuentra lo que se busca por otras vías. San Agustín lo sabía, vuelve a ti mismo, en nuestro interior habita la verdad. Esta es la invitación que quiero hacerles a todos y que me hago a mí mismo, escribe el Papa Francisco. Lee tu vida, léete dentro, observa tu trayectoria con serenidad y vuelve a ti mismo. O sea que desde el mismo San Agustín tenemos que Dios es lo más íntimo de nuestra propia intimidad. Entonces, al adentrarnos en nosotros mismos, a leer nuestra vida como un texto, como decíamos siguiendo el Génesis, somos palabra. Y esa palabra viviente, habitada por el Espíritu que ya está dentro de nosotros. Siguiendo con la Sagrada Escritura, en el capítulo 55 de Isaías encontramos lo siguiente. Del mismo modo que descienden la lluvia, la nieve de los cielos, y no vuelven allá de vacío, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente el sembrador y produzca pan para comer, así será la palabra de mi boca. No tomará, no tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que mande. Fíjense, entonces esta palabra no vuelve vacía a Dios, pasa por la tierra, se encarna. En cierta forma es como el destino cristológico de cada ser humano. Encarnar esa palabra, en cierta forma, es el destino antropológico y humano que nos deja Jesucristo como primer ser humano que vive desde Dios y que encarna a Dios, pero que también nosotros estamos llamados por ese proceso de cristificación. O sea, la palabra es historia, la palabra es vida, la palabra es acontecer. Esa palabra no tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que te mande. Otro de los textos que hemos dicho que es una lectura transversal y ya viene desde la filosofía, Heráclito de Éfeso escribía en el fragmento 45, los límites del alma, por más que procedas, no lograrás encontrarlos, aun cuando recorrieras todos los caminos, tan hondo tienes su logos. Entonces el alma tiene el límite infinito. Y por eso ese límite infinito del alma se expande, se hace logos, y la palabra logos en griego significa palabra, pensamiento. La palabra logos entonces es el acontecer del logos en nosotros, que viene de San Agustín lo llama un verbum interius, o sea, hay un verbo interior infinito que se expresa y se hace lenguaje, se hace palabra, ahí podemos entender que en Jesucristo esa palabra se hace carne, se hace historia. Ese infinito de Dios coincide con la historia. Bien, entonces pongo un título, La existencia es un texto. El sujeto humano es en el fondo una vida que no se comprende sin el relato. En sus dos formas distintas,
pero complementarias de la narración histórica y de la narración fantástica, o sea que hay varios relatos. La narración de lo que sucede en la historia, escribe Jean Nabert, y la narración fantástica, o sea, necesitamos algo de fantasía, de posibilidad. Lo propio de la fe es la posibilidad. Lo propio de la fe es la esperanza. Por eso unir todas estas lecturas que nos llenan de fe y de esperanza es precisamente lo que hace quien relata y quien hace un diario como lo ha hecho Etty Hillesum. He hecho una investigación sobre el relato y escribo lo siguiente. Cuando nuestro deseo de ser pasa a través de la escucha de un texto, este texto nos revela a través de signos y símbolos una propuesta de sentido. A través de la narración se nos abren mundos por habitar. Fíjense que ahí está el punto de la idea de texto. Un texto es un mundo por habitar. Y ese mundo por habitar es capaz de generar acción, praxis, transformación. O sea que lo propio de un texto es que nos transforme. Lo propio de un texto, por ejemplo, la Sagrada Escritura, es que nos cambie. Lo propio de un texto es que genere en nosotros ese paso por la palabra que hemos venido diciendo. Sigo con ningún ser humano vive sin narrarse, sin actuarse dentro de este panorama en que se definen tanto el ser como el hacer. Entonces, esto desde la filosofía, somos palabra, ¿cierto? Bien, apoyado también en esto de ser palabra, Hannah Arendt, que es otra alemana que escribió mucho, es también judía y participó de los campos de concentración. Ella estaba destinada a los campos de concentración y se libró milagrosamente, pudo escapar para los Estados Unidos, como no lo hicieron otros como Walter Benjamin, incluso Etty Hillesum. Pero esta pensadora alemana, discípula de Heidegger, de Jaspers, escribe lo siguiente para dar importancia a lo que hacemos con las acciones y con los textos. Escribe a Hannah Arendt, dice, en toda acción, lo que se intenta principalmente es explicar su propia imagen, donde todo agente, en tanto que hace algo, se deleita en hacer, fíjense, el gozo de vivir, el placer de hacer, ¿cierto? Dice Anar. Todo lo que es apetece su ser. Y puesto que en la acción el ser de la gente está de algún modo revelado, o sea que cada uno se revela en el texto, cada uno muestra lo que es en un texto y en su acción, porque la acción también es un texto. Experimenta la genialidad de ser en la narración, nuestro ser es un ser narrado. Así, nada actúa a menos que el actuar haga patente su latente yo. Bien, hasta aquí Hannah Arendt. Bueno, pero ¿qué pasa con Etty Hillesum y con su diario? Para todos muy conocido entonces, que fue ejecutada precisamente el 30 de noviembre del 43, pero abre la narración para intentar comprender su pasado y asumir su inevitable futuro. Buscaba no solo a Dios, el Dios cercano, sino y tal vez una esperanza en contra de toda esperanza. Fíjense, porque esto de la esperanza en contra de toda esperanza viene de la religión hebrea y de Abraham, ¿verdad? Que Abraham esperó contra toda esperanza, porque en algún momento Dios le pidió sacrificar a su hijo y sin embargo Abraham confió en Dios. Fíjense que ambos son judíos, Etty Hillesum y Abraham, en medio del árido desierto,
pero Eti, en medio de esa aridez de los campos de concentración que estaban limitados por alambre de púas. Eti escribe en su diario lo siguiente: siendo una lectora apasionada de grandes poetas como Rilke, Dostoyevsky, incluso de filósofos como Jung, escribe que la realidad de la persecución comienza a filtrarse en mí y le impulsa a narrarse en su diario. O sea que el diario es el camino a través del cual ella se hace palabra. En él registra los rumores de amigos desaparecidos en los campos de concentración. Escribe en su diario que un día, en un bosque, encuentra un aviso: prohibido el paso a judíos. Otro día lee que en ciertas tiendas está prohibido entrar a los judíos. Y en otra ocasión lee otro anuncio: los judíos ya no pueden andar en bicicleta. Eti anota en su cuaderno, la cito: nuestra destrucción se acerca sigilosamente por todos los lados. Pronto este círculo se cerrará a nuestro alrededor y ninguna persona buena que quiera ayudarnos podrá traspasarlo. Hasta aquí Eti. Esto coincide con algunos alemanes que hablan de la muerte, entre ellos Heidegger, que dice que el hombre es un ser para la muerte. En el fondo, entonces, la condición humana es una condición mortal, limitada. Lógico que hay distintos tipos de muerte, como es el caso de un destino fatal que conduce a los judíos a las fábricas de muerte, como las llama precisamente Hannah Arendt, que estudió mucho este punto de la persecución de los judíos. Ponemos un texto sacado del diario de Eti. El propósito de la vida no es evitar el sufrimiento, sino aprender a encontrar significado incluso en medio del sufrimiento. Entonces vamos a mirar cómo la vida leída desde el sufrimiento le da un sentido y una calidad especial, porque solo los que sufren entienden a los que sufren. Por eso sigo con el diario como un peregrinar hacia la muerte. Cuando más Eti se acerca al círculo que ya hemos descrito de la muerte, más le parece sentir allí una extraordinaria fuerza espiritual. Y no piensa ni por un momento que aunque tuviera la oportunidad de salvarse, lo haría sin su gente. Fíjense qué cosa tan importante. No es una muerte individual. Ella quiere salvar a otros, pero salvar a otros es la pregunta: ¿cómo ayudarles a tantos que están a punto de compartir con ella el mismo camino hacia las fábricas de la muerte administrada por las autoridades alemanas? Bien sabemos que, confinada en el campo de Westerbork, es el campo de tránsito del que será enviada a Auschwitz, Eti exalta su capacidad de ser un corazón pensante. O sea, en medio de esta difícil situación surge la reflexión, la contemplación, la palabra, y por eso hace un relato viviente del camino hacia su muerte y la de su pueblo, incluso en ese entonces que era su prisión, antes de su paso a la oscuridad de las cámaras de gas que ahogan su vida, como narró en su diario íntimo. O sea, es una situación difícil,
como también sería estar ante el patíbulo, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Acá sucede un escándalo de la bondad, digámoslo así. Si la técnica nazi consistía sobre todo en provocar el envilecimiento físico y psicológico de las víctimas, se puede afirmar que Enetti tuvo el efecto contrario, porque a medida que avanza hacia el final, su voz se vuelve cada vez más clara y segura y sin fisuras. O sea, el dolor como que le da configuración, el dolor la recrea. Pues de suyo todo ser humano pasa por el dolor y todo nacimiento es a partir de un parto. El Evangelio nos habla de los dolores de parto. Eti, incluso en medio del horror, logra rechazar cada átomo de odio, porque eh, haría el mundo más inhóspito el odio. O sea, limpia su corazón de todo deseo de odio, de venganza. En el fondo es la actitud teológica de morir perdonando, ¿cierto? Y esto es lo que la acerca mucho a los crucificados de la historia y al primer ajusticiado en la cruz, Jesucristo, que murió perdonando. Por eso la disposición de Eti al amor logra algo invencible. Por eso en el diario está la anotación templado, el amor templado, distinguido del amor endurecido. O sea, lo que tiembla el espíritu es el desafío del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Y su vida misma muestra esa diferencia. En el fondo murió perdonantemente, digámoslo así. Hay un poeta que dice, soy feliz yéndome. Es como si, a ver, ¿cómo decirlo? Si al ir muriendo fuéramos encontrando otro horizonte en el que se convierte como en llegada. Bueno, hemos dicho que alemanes como Heidegger nos hablan del Sein zum Tode, del ser para la muerte, y que también Jaspers nos dice que la muerte es una cifra, es decir, algo misterioso que nos sobrecoge, pero es indescifrable por su contundencia. La muerte es un misterio contundente, pero que configura nuestro modo de ser. Janke Lewis, que es un autor que tiene muchos escritos sobre la muerte, afirma lo siguiente: todo lo que me represento en relación con la muerte son variantes de la vida. Y es aún la vida, sin embargo, la muerte es a la vez problema y misterio, es lógica y misteriosa. O sea, un filósofo, Yankelevich, que nada es creyente. ¿Por qué es lógica la muerte? Porque somos mortales por naturaleza. Pero el problema es que la muerte también puede ser causada por nosotros mismos, y al ser causada por nosotros mismos, eso es lo tétrico de la muerte, que la muerte nosotros mismos la causemos, y de suyo causar la muerte a otros es el pecado central en la Biblia. Recordemos en el capítulo 8 del libro del Génesis, donde Caín mata a Abel. Sin embargo, vamos abriendo que hay también la posibilidad de una mística, como nos afirma Pablo, una mística ante la muerte, cuando escribe Pablo en 1 Corintios, 1 Corintios, dice los 15, 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? La manera como Jesús afrontó la muerte se configura en victoria sobre la misma muerte.
pero no es una ideologización, sino es asumir la condición humana mortal, ¿cierto? Bueno, en este video que estamos viendo desde estas lecturas transversales, voy citando también frases extraídas del diario, y una de esas frases extraídas del diario de Eti dice lo siguiente: no importa cuánto dolor hayas experimentado, siempre hay un espacio para la esperanza y la alegría en tu corazón. O sea, Eti abre un horizonte de esperanza, pero ese horizonte de esperanza lo abre desde dentro del corazón. Y recuerden que comenzamos con la espiritualidad del corazón de Agustín, cuando decía que lo más íntimo de nuestra propia intimidad es Dios. O sea que al adentrarnos en la intimidad, nos adentramos en que el corazón siempre tiene una expectativa, tiene una confianza de ponerse en un horizonte, digámoslo, de amor, de alegría. Imagínense ustedes experimentar alegría en medio de la persecución. Esta es la mística. O sea que la mística, vamos adelantando estas lecturas transversales, consiste en la cercanía con Dios, aún en todo lugar, aún en medio de la muerte. Por eso hablemos acá de que la mística es una resistencia. Hay una película de Rüdiger Sühner, Misticismo y Resistencia, donde se trabaja la vida de otra mística alemana, Dorothy Söll, que busca a Dios a partir del sufrimiento. Es muy recomendable ese texto de Dorothy Söll sobre el sufrimiento. Y de todas formas, ¿por qué mística? Porque la religión del tercer milenio será mística o se marchitará, anota Karl Rahner. O sea que Eti Hillesum se está adelantando a nuestra época, haciéndonos ver como mística y como laica, que en el fondo la evangelización se realiza desde la mística y en este caso desde el aprender a vivir, que es un aprender a morir, ¿cierto? Si la mística es una experiencia sobre los misterios que unen el alma con Dios en la contemplación, el místico tiene una experiencia de la presencia y de la ausencia inmediata del Dios aparentemente inaccesible. Tal es la experiencia de Teresa de Ávila, 1582 muere, de Edith Stein, 1942, Angelus Silesius, otro místico del siglo XVII, 1677, de Meister Eckhart, de 1328, y de Eti Hillesum, 1943. O sea, que la mística de Eti dialoga como fusión de horizontes con los místicos de la historia, ¿verdad? Y para mencionar uno más contemporáneo, menciono a Pedro Arrupe, jesuita, quien afirmó lo siguiente. Dice Arrupe: tan cerca de nosotros no había estado el Señor, acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros. ¿Cuál es la situación de Arrupe? Fue perseguido incluso dentro de la misma iglesia por ponerse a denunciar proféticamente muchas cosas adintra de la iglesia, y le cayeron encima incluso los papas del momento. Y sufrió tanto que le dio un derrame cerebral
y quedó, digamos, discapacitado, totalmente discapacitado durante 10 años. Fíjense usted, o sea, es una situación parecida, pero afrontada con la mística, y subrayo la frase que dice a lo último, ya que nunca habíamos estado tan inseguros. O sea que es en la inseguridad, en el sufrimiento, en la muerte, donde más nos aproximamos a Dios, porque nos lleva a una trascendencia total. El espíritu se abre totalmente. El espíritu llega a una confianza de ser, y esa confianza de ser en esperanza es la fe. Bien, entonces hay una trascendencia del sufrimiento. Por eso el sufrimiento no es un asunto meramente mental, sino una forma de espiritualidad en el aquí y en el ahora, y se basa en el origen de la vida por amor. Así fue que comencé mi introducción. Hay un origen donde pasamos del caos a la palabra, al Yo ya orden. tengo todo, solo necesito que literal ustedes lo editen. Bien, si hay alguna pregunta la podemos ir haciendo mientras vamos avanzando. Miren lo que afirma Dorothy Searle, que ya la mencioné. El amor nunca llega a su fin. Cualquier cosa que se diga no termina con una persona ni en ella. Él, el amor, trasciende toda realización posible y siempre quiere más. A esto que nunca llega a su fin lo llamamos trascendencia. Fíjense que ese es nuestro destino, trascender. Y trascender es un movimiento. Y es un movimiento no hacia nosotros mismos, sino que nos saca, en el fondo, otra vez el éxodo. Salir siempre de nosotros mismos. Y qué más manera de salir de nosotros mismos que ir murientemente, ¿verdad? Sigo el texto, el verdadero nombre de sufrimiento, porque el amor no tiene en cuenta las limitaciones. O sea que en este amor hay una explosión de infinitud, digámoslo así. Toda relación con una persona nos hace vulnerables. Cuanto mayor es el amor, más vulnerable se es. Fíjense qué cosa tan interesante, la vulnerabilidad. Por eso el amor hiere tanto, porque cuando alguien ama, muestra su máxima vulnerabilidad y allí es donde lo hieren. Pero esa herida de amor es capaz de acoger y perdonar. Esto es contrario a las personas autosuficientes, que no necesitan a nadie. Por eso padecer y padecer por otros nos hace más sensibles, reflexivos, vulnerables. En este sentido, estamos en cercanía con ese misterio. Dice en cierta forma que cualquiera que haya experimentado la bondad incondicional de Dios y que entienda la cercanía de Dios como amor, lo respira, lo siente, no puede quedarse para sí mismo. Piense entonces cómo el dolor, la muerte y el sufrimiento nos abren totalmente a la trascendencia. Mejor dicho, es un proceso de desegolización. Yo no sé si la palabra existe, pero eso es lo que vemos en el diario íntimo de Etty Hillesum. Entonces, el sufrimiento es una revelación. ¿Pero cómo? ¿Existe un sufrimiento que resulte pedagógico para nosotros? Nos preguntamos con los diarios de Etty Hillesum. Piense que el masoquismo es un sufrimiento de sumisión, o sea que se afronta el dolor rechazándolo con la insensibilidad
o ante lo social o ante lo político, rechazamos el dolor y el sufrimiento. Por eso, en el masoquismo, el primer grado de dolor es un dolor sumiso y mudo y de rechazo que llena de odio. Pero hay un segundo grado del sufrimiento que consiste en la queja, en el lamento, en el grito, en la protesta. Finalmente nos abre a un tercer momento, que es lo que veo en los diarios de Eti, en la aceptación, la superación y el cambio. Experimento un cambio dentro de mí mismo, asumo mi condición y me abre a la plena trascendencia. Podemos decir entonces que aprender del dolor, si existe un amor más grande a todo cuanto existe y es capaz de adquirir una actitud de sublevación, de rebeldía interna. Nietzsche, filósofo alemán, anotaba que la igualdad de las almas ante Dios, esta falsedad es la dinamita cristiana. Genial estos pensadores. O sea que la dinamita que puso Cristo al perdonar, la dinamita que puso Eti Hillesum, fue reventar propiamente esta condición sumisa del dolor, reventarla con la rebeldía de la esperanza. En el fondo somos hijos de la esperanza. Lo propio entonces de la condición, digámoslo así, trascendente, es esperar. Quien cree, quien cree entonces experimenta en el dolor el anuncio de una revelación más profunda que solo quien ha llegado a esta profundidad puede advertir. Digámoslo más sencillamente, solo los que sufren entienden a los que sufren. Entonces, con base en todas estas cosas, encontramos otros místicos. Hay un texto precioso que fue publicado hace poco de un humanista y místico español que vive actualmente y que se llama Pablo Dors, en un libro, El olvido de sí. Y de ese libro saco las siguientes palabras para ilustrar esta mística que van abriendo este entretejido de los místicos del dolor, entre los cuales encontramos a Eti Giles. Comillado. La pérdida de muchos bienes, incluso la vida, puede ser interpretada más que como una simple ganancia. Fíjense, perder es ganar. Con el sufrimiento, Dios nos prepara para algo más sublime. El dolor no es sino una anunciación. Fíjense, el dolor anuncia algo, abre horizontes, anuncia una nueva creación. Sigo el texto. Dios había comenzado a moldearme y el sufrimiento en que me encontraba no era, después de todo, sino un paso más hacia adelante. Dios me llamaba no solo a saber sobre Él, sino a padecerle, que es el modo más misterioso de conocimiento. O sea, sufrir padeciendo, ¿verdad? Termina el texto de Pablo Dors en El olvido de sí diciendo, hay que dar gracias por las adversidades. Es en ellas donde se esconde clandestinamente la perla de nuestra salvación. Hasta aquí el texto de Pablo Dors. ¿Qué quiere decir? Que nuestro mundo está muy alejado de esta sabiduría mística del dolor, porque nuestra civilización humana está montada sobre el eros. Recuerden, Freud habla de dos polos de lo humano, el eros y el tánatos. Entonces, nuestra civilización está montada sobre el eros, lo placentero. La razón de ser de mucha gente es simplemente porque me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, todo lo que me gusta es un acrecentamiento del ego
y en el fondo inflamos el ego a tal punto que estamos en la época de los selfies. Recordemos que la palabra self en inglés es el yo. O sea que el problema más grande de nuestro mundo es que ha ocultado el dolor, el sufrimiento. Si uno escucha los lenguajes que le dicen a los niños, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, todo está muy bien, todo, o sea, es la negación. En el fondo, el dolor nos permite un sano realismo y el sano realismo de la muerte. Entonces, voy concluyendo toda esta propuesta de una situación para empalabrarnos, que la saco de Pedro Trigo, empalabrarnos, es decir, dejarnos atravesar por el relato, por las palabras, por las narraciones. Cito a Pedro Trigo: hay un contento que da tu palabra, y solo viene después. Primero viene la llaga, en una espada que nos traspasa, rompe defensas y máscaras, nos desnuda y nos trae a la verdad. Tu palabra nos obliga a mirar lo que no queremos ver. Nos lleva más allá de frases hechas y no solo eso, a veces en vez de respondernos voltea la pregunta. Gritamos pidiendo salvación y tu palabra nos envía a liberar. Pedimos luz y ella nos pide explicación y conversión. Tu palabra siempre nos saca de quicio, pero si la aceptamos, aquí está el punto, pero si aceptamos la muerte que nos provoca la palabra, sentimos luego que en ella nos da vida verdadera, esa que el mundo no puede dar ni quitar, que no nos falte tu palabra y que cada día respondamos a ella un poco más. En el fondo, yo creo que si nuestra creación es el paso por la palabra, lo contrario a la creación es alejarnos de la palabra. Recuerden un verso que hay de una frase de un canto peruano que dice: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Bien, termino con un ejercicio que puede ser una experiencia espiritual y que, bueno, de eso yo ya mandé el video, espero que llegue y que lo puedan ustedes leer, pero dice lo siguiente, como para empalabrarnos, un ejercicio ya que bien puede hacerse ahora o después, que hay que tomar conciencia de que somos seres amados, es decir, que hay amor en mi vida, porque otras personas me lo han mostrado con sus palabras y acciones, y necesito recurrir a la memoria y traer el momento presente todas las experiencias de amor que han marcado mi vida. Pero después de esta charla, no vayamos a pensar que el amor es lo bonito, que el amor es lo de colores vivos, que el amor es lo dulce. Santa Teresa de Jesús tiene una expresión maravillosa, que el Señor nos ama. Ella dice que mira, Señor, cómo tratas a tus amigos, les regalas la cruz. Con razón tienes tan pocos amigos. O sea, Eti Gilesun es verdaderamente amiga de Dios. Entonces vamos a entrar en nuestro espacio sagrado y hacemos conciencia que hemos sido amados, pero sobre todo en la vía crucis, o sea, en los caminos de dolor. Se prepara entonces que todas mis acciones, mis intenciones y mis operaciones estén fundadas en descubrir esa interioridad que viene de la cruz, llamémoslo así. Traer a la historia, imaginándonos y viendo un lugar, la memoria de mi vida, la infancia, la adolescencia, la juventud, dejando que lleguen los momentos más significativos que viví en la familia, en la universidad, en el colegio, en actividades artísticas, deportivas, y en todos los momentos me doy cuenta de rostros concretos que me han mostrado su amor, pero podemos hacerlo aquí, amor desde el sufrimiento.
Hay una petición, reconocer que soy una persona amada y que hay una determinación para seguir el fundamento de mi vida en el amor. Pero todo verdadero amor es sufrir. Dice Paul Ricoeur que el sufrimiento es un momento de lo divino. Entonces trazo una línea de mi vida en mi cuaderno espiritual y que inicio desde el comienzo hasta el final de la edad que tengo y traigo en mi memoria esos hitos de dolor que yo he experimentado y que me han salvado. En el fondo, el dolor siempre salva a otros. Por eso, el acontecimiento le pongo un título, reflexiono sobre el amor, pero un amor que produce en mí salir de mí mismo, que me desacomoda. Veo los sentimientos que me acompañan mientras medito en estas cosas y luego veo las personas que han estado, me han hecho sufrir incluso para agradecerles. Claro que esto ya es una mística muy elevada. Entonces, finalmente me pregunto cómo me siento al recuperar estos momentos de amor sufriente, llamémoslos así, que descubro alguna novedad, qué personas me han amado y han sufrido por mí. Me siento invitado después de haber recuperado mi historia de amor. Bueno, termino con unas palabras de Casaldáldiga para que hagamos un coloquio, un conversatorio. Al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Finalicemos con un texto sacado del diario de Etty Hillesum y dice lo siguiente: la verdadera sabiduría no proviene del conocimiento mental, sino de la comprensión profunda del corazón. Bueno, de todas maneras, como ustedes se dan cuenta, este es un asunto todavía muy por hacer y entonces abramos un diálogo para que en ese diálogo nosotros podamos conversar, poner en común, aportar también las cosas que a ustedes les parecen pertinentes. Profesor Guillermo, primero le quería agradecer por su charla, por tomarse también el tiempo, también por haber leído el mensaje que le envié en la mañana, que pues la verdad esta charla nos informa a todos y nos da un ambiente de interdisciplinariedad entre, pues no simplemente ETI, sino entre la teología, la filosofía, psicología y otros ámbitos que yo creo que también invitan a una discusión, la que usted también nos sugiere. Entonces, no sé si alguien quisiera tomar la palabra, preguntarle algo al profesor Guillermo. Yo, Muy bien, te escuchamos. eh, digamos que frente al planteamiento del amor y el sufrimiento, ¿cómo puede ser compatible ese, esas banderas rojas que últimamente como que se han puesto como de moda para evitar esos amores pues que se están denominando como tóxicos? O sea, ¿en qué momento el amor realmente nutre a quienes están involucrados en esa relación? ¿O en qué punto ese amor, al ser sufrimiento para los intervinientes, hace que termine siendo contraproducente y es mejor pues alejarse? Sí, sí, yo creo que cada ser humano tiene como una brújula interior que siente que el amor no es manipulación, que el amor no es sumisión, que el amor permite un diálogo interior donde cada quien crece en el mismo diálogo y cuando la persona se ve sometida, se ve manipulada, se ve, entonces ahí mismo prende las alarmas, ¿cierto? Entonces lo tóxico del amor es que el amor se envenena cuando se rompe esa alteridad, ¿verdad?
Entonces, nadie, todo ser humano que tiene dignidad percibe un grado de libertad. Y esa libertad es libertad de ser, ¿cierto? Pero de suyo en el amor hay muchas cosas. Hay unos textos preciosos de Levinas que, sobre todo Totalidad e Infinito, donde él describe esa relación amorosa de él y ella y la describe como una especie de sumisión. A ver, el que ama es transformado como en una humildad a acoger al otro de tal manera que el otro es tan importante que rompe el ego, ¿verdad? Y al romper su propio ego, deja ser al otro lo que es como una dinámica de sumisión, pero una sumisión basada, a ver, es una sumisión amorosa. Quien se enamora de alguien es como si le entregara su voluntad a ese otro, pero ese otro, a ver, no es para liberarlo y ahí está la perversión del amor. Si el otro no me libera, sino que me esclaviza, allí estaría lo tóxico, ¿sí? Porque hay una sumisión donde yo entrego mi voluntad, mi inteligencia, mi ser, mi amor. Pero esa sumisión es positiva porque el otro es en mí y al el otro ser en mí, yo dejo también al otro ser otro. Y yo creo que esa es la dinámica de la experiencia de un amor verdadero, ¿sí? O sea, que sí hay un elemento de sumisión, pero ese elemento de sumisión, incluso hay un teólogo genial, Karl Rahner, lo llama una actitud obediencial, en un texto precioso que se llama El oyente de la palabra. En el fondo, los amantes son oyentes, y ser oyente es acoger al otro. Ser oyente es dejar ser al otro en mí, ¿cierto? Pero el dejar ser al otro en mí corre el peligro de que yo lo puedo manipular. Y por eso ese acoger liberador es del que se trata acá, ¿cierto? Que yo quiero que tú seas. En el amor se trata de eso. Yo quiero que tú seas tú mismo, ¿cierto? Y me parece que eso es lo de la pareja que crece, pero a la vez que yo soy yo mismo, dejo al otro ser en mí. Hay una implicación reveladora en eso. Entonces, el amor tóxico es cuando alguien se mete a esa actitud obediencial y manipula al otro para sus propios intereses. Y ese es lo perverso del amor, ¿verdad? Muy importante su pregunta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Listo. Creo que Raquel, la que sigue, tiene la mano levantada. Ah, ok, Raquel, te escuchamos. Gracias. No, primero estaba Natalia. Ah, Yo. Natalia, Ah, bueno. listo. Ah, pero tranqui, dale, es que yo bajé la mano. Dale, dale, Ujú. Raquel, con toda. Ok, muchas gracias, Padre Guillermo, por la presentación, muy interesante. Yo quisiera pedirle como una explicación un poquito más amplia de lo que a mí me interesa mucho. Entonces voy a retomar unas de sus frases. Su merced nos dice que lo que es pasar por la palabra. Y en ese pasar por la palabra, cuando Eti hizo su diario, Sí, eh, por ejemplo, yo misma que intento hacer ese ejercicio de hacer un diario, su merced dice que ese paso por la palabra es volver a ser creado, sí, que es volver a ser creado. Dice que la palabra nos da ser y nos crea, exacto. Sí, y que una vida no se comprende sin el relato. así es. Sí, También nos decía que decía el padre Francisco, léete dentro, lee tu vida, pero sí. entonces después de leerla toca escribirla. Casi que Mm, para leer la vida toca escribirla, ujú, porque, porque si uno no la escribe, no la puede entender, no la puede como comprender bien. Y entonces, decía su merced, cada uno se revela en un texto. O sea, mm, cuando uno escribió, cuando Eti hizo su diario,
ella se reveló en ese escrito. Su merced decía, ese diario para ella fue un camino por el cual ella se hizo palabra Sí, sí, sí. y pues eso le permitió como ¿cómo decirlo yo? Como que al escribir su vida, entonces, es que no encuentro la palabra, es precisamente la pregunta, como que hay una comprensión más Ujú. profunda, una Sí, elaboración más sí, profunda, que es lo sí. que yo quisiera entender Así es, un poco sí. mejor. Le entiendo perfectamente. Esto tiene que ver con lo que llamamos hermenéutica, interpretación, dilucidación de nosotros mismos, comprensión. Quiere decir que hacemos lenguaje, ¿sí? Que habitamos el lenguaje y que no solamente lo que escribimos a través de un diario, sino lo que hacemos con una obra de teatro, con una obra de arte, con una pieza musical, porque el espíritu humano es muy plurifacético y a todo eso lo llamamos palabras, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho con la antropología de Heidegger. A los que conozcan esa antropología, él tiene un momento muy importante donde toda manifestatividad, toda expresión significativa, allí caben signos, símbolos, lenguajes, gramáticas. En el fondo hay una palabra francesa que me gusta, que a propósito de la raíz del lenguaje, dice langagea. Langagier no es simplemente lingüístico, me van a perdonar porque es un barbarismo, que existimos lenguajeramente, pero yo sé que me entienden. La palabra no existe, pero es para hacerme entender. O sea que si usted hace un testimonio, si usted vive encarnadamente algo, en cierta forma está revelando que es palabra, ¿cierto? En eso, pues la filosofía diría que, por ejemplo, la estética contemporánea y el afecto es muy rico, porque hoy ahí se está propiciando muchas manifestaciones musicales, la misma danza, los mismos diarios. O sea que el diario es apenas un medio, ¿verdad? Pero quien ve a una persona actuar, en concreto, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, fíjate, ella movilizada por el sufrimiento de los otros, había un periodista que le decía a la Madre Teresa de Calcuta, vea, yo soy ateo, no tengo creencias ni nada de estas cuestiones, pero si existiera Dios, seguro es muy parecido a usted. O sea, un Dios volcado sobre los que sufren, un Dios misericordioso, agachado, levantando las personas, un Dios, precisamente el domingo pasado, que leíamos en la liturgia que hay un monte. Entonces yo me preguntaba, ese monte, esa elevación, es precisamente lo que me acerca a Dios y a Dios me puede acercar una contemplación, un buen estudio, me puede acercar una caridad bien honda, una obra de bondad con alguien que esté enfermo y que yo lo salude. O sea que aquí palabra es todo aquello que tiene manifestatividad y significatividad. No solamente es un lenguaje, sino también todo lo que exprese un sentido. Y por eso decía que hay una dinámica hermenéutica que quiere decir que toda manera de clarificar, de revelar, de dilucidar, de expresar lo inexpresable. Termino diciendo lo siguiente. A San Agustín le debemos ese logos interius y ese logos exterior. O sea, hay una palabra interior que nunca podemos decir. Digámoslo más profundamente. Nunca podemos transparentar todo lo que hay interiormente, por mucho que que nos motivemos a expresarlo, el único que coincide ese logos interior y ese logos del lenguaje es Jesucristo, ¿verdad? Pero los seres humanos
sentimos que es más lo que nos falta por decir que lo que hemos dicho, ¿verdad? Qué importante es su pregunta, le agradezco mucho su pregunta. Ahora sí, Natalia, Leto. Ya me tocó. Hola, padre, ¿cómo vas? Bueno, pues primero, gracias. En verdad, me tocó un montón todo lo que dijiste. Yo nunca había escuchado, o sea, sí, como la explicación de tantos conceptos como, bueno, el sufrimiento desde esta perspectiva y Mm, me parece muy bello, la verdad. O sea, me parece que hay demasiada belleza en eso que dijiste. Me hace muchas, o sea, obviamente me cuestiona demasiadas cosas, pero acá puntualmente, bueno, algo que me tocas este tema que también decías de que pareciera que a nosotros nos hubiera enseñado solamente que el placer y el amor y lo bueno y como la felicidad, no sé, todas esas cosas como medio hacia el lado positivo, es lo importante, ¿no? Y es como donde están las cosas buenas de la vida. Y, y la verdad es que pensar también como en la belleza y en las cualidades que da, no sé, una situación de sufrimiento, sea la que sea, obviamente hay muchos grados. sí, em, pues es súper interesante, o sea, súper interesante y yo creo que es algo que no es tan obvio de discernir en la vida, y menos en las generaciones como actuales, o sea, como que siento que cada vez eso, esa ujú, tolerancia al sufrimiento está menos presente sí, y estás menos abierto a eso y lo que tiene eso es malo, ¿no? O sea, como que sí, lo que te, sí, no hay como esa capacidad de encontrarle sentido a la vida y de encontrar, sí, bueno, las otras cosas increíbles. Y bueno, una pregunta que me surge de todo esto que dices es, cuando citas a todos estos, bueno, no sé, o filósofos o místicos que ujú, nos has comentado, que han encontrado en medio de situaciones de sufrimiento como toda esta belleza, bueno, cualidades pues de como el espíritu, la vida o el sentido de la vida. em, Hay un ingrediente que como que pues me genera curiosidad porque pareciera como si frente al sufrimiento puedes tomar dos caminos. ujú, Uno, el de la espera, o sea, como mezclarlo con sí, esperanza y entonces encuentras como propósito, bueno, y otras cosas, ¿verdad? Felicidad, amor. sí, Y puede que no, o sea, porque tomes otro camino y más bien eso sea devastador, ujú, sea el fin, ujú, sea, bueno, algo malo. sí, sí, Como que no te lleve al propósito de tu naturaleza, no sé, humana, espiritual. ujú, sí, Em, y mi pregunta, o sea, yo no sé si, claro, porque bueno, la esperanza es evidente que es lo que resulta en eso, pero, eh, o sea, a ver, católicamente pensándolo, yo soy católica, entonces católicamente ujú, pensándolo, creo que es más fácil encontrar la receta de la esperanza. Pero si tú fueras ujú, ateo o una persona atea, o sea, ¿cuál es como ese factor común ujú, que sí, sí, deberíamos descubrir humanamente como en la vida para mezclar esas situaciones de sufrimiento y sí, poder encontrar propósito en eso? sí, te entiendo perfectamente. Mira, tu pregunta es muy honda porque está preguntando por la antropología del sufrimiento. En el fondo, todo ser humano es un ser sufriente, ¿sí? O sea que es la condición de la finitud humana, porque mira que en el fondo todos nacemos, crecemos y morimos, ¿cierto? Pero esa condición sufriente, a ver, solo la van comprendiendo quienes van amando y sufriendo, porque, a ver, estas son conclusiones que se van sacando de personas sufrientes. Es decir, el método consiste, y es lo que ustedes están haciendo muy bien, leer las experiencias que nos dejó Eti Hillesum y ver que esas son experiencias, ¿verdad? Pero detrás de esas experiencias hay una comprensión, ¿sí? A ver, cada uno en su vida, en cierta forma, tiene una tarea de sufrimiento, porque quien ama verdaderamente entra en el espacio del sufrimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que uno se asusta, pero yo sí creo que cada momento de la vida, por ejemplo, una pareja, ¿cierto?
una pareja común y corriente que aunque sean increyentes, entran en esa dinámica del sufrimiento, digámoslo por el estilo de sufrir, porque vivir con otro no es fácil. Vivir con otro, entenderse, dialogar, dos psicologías distintas, dos culturas distintas, dos personas distintas, dos temperamentos. Mejor dicho, es el sufrimiento de tener que, a ver, como dos piñones que no casan bien, ¿cierto? Y entonces todo ser humano está tratando de coincidir con otro y eso no es fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo amar a alguien sin herirlo? ¿Cómo amar a alguien? Entonces, a veces se asume un papel pasivo, voy a hacer todo lo que a él le gusta, y eso tampoco es, ¿verdad? Ahora, entonces la pregunta decíamos que tiene que ver con la antropología del sufrimiento, o sea, todo ser humano, por el hecho de ser humano, entra en diálogo, y al entrar en diálogo intenta entender al otro. Y al entender al otro, al quererlo amar, se da cuenta que hay una distancia enorme y que no hay una coincidencia. ¿Qué te digo? Todas las separaciones de hoy en día, todo el deseo de muchos muchachos y muchachas que quieren vivir es solos. No, no, mejor yo y tú, no me quiero comprometer. O sea, de todas maneras, siempre hay una tarea para la cual estamos hechos y es tener que caminar junto con otros. En el fondo, la vida humana consiste en que hay que resolver el asunto del amor, ¿sí? Y el que está solo, 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 sí, siempre está decidido, bueno, a inventarse un alguien, ¿verdad? A inventarse un alguien para dialogar con él, ¿cierto? Pero como decíamos con la pregunta anterior, cuando hay un diálogo tan profundo y tan hondo, donde hay un mostrar la vulnerabilidad y donde te conviertes tan vulnerable que puedes ser utilizado, y ahí es el punto de la traición y del dolor. Entonces hay unos que dicen, no vuelvo a amar, como dicen algunas canciones. Entonces, en el fondo, tu pregunta es muy de fondo por lo siguiente, es la antropología del sufrimiento. Ninguno se escapa de sufrir. Lo que hemos hecho acá es abordar una metodología, o sea, un camino que nos permite encontrar un sentido al sufrimiento, y ese camino lo hemos encontrado en la mística, que pasa por la palabra, que pasa por el diálogo, pero no estamos exentos de sufrir. De todas maneras, no es sufrir por sufrir, ¿verdad? Pero si vos coges un camino de amar a alguien, seguro que te encontrás con el sufrimiento y ahí se te revelarán cosas maravillosas. Muy bien, Gracias, Padre. con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Seguiría Joel y ya sería la última intervención. Muchas gracias. Ok. Pues muchas gracias, Padre Guillermo, por su exposición. Y pues yo creo que mi pregunta es, espero que no sea, pues es muy parecida a la de Natalia. Bueno, como que van ahí de la mano los mismos intereses. Pero, o sea, creo que para mí el dolor siempre ha sido problemático porque, o sea, como que yo lo dimensiono de dos maneras, ¿no? O sea, como un dolor justificado, como en términos cristianos, como de la propia voluntad, ¿no? Como del pecado, y otro el dolor del inocente, que es a mí me parece como el dolor de Eti, ¿no? O sea, como, o sea, es perseguida injustificadamente, ¿no? O sea, y vive como todas estas situaciones, pues así, ¿no? O sea, entonces, Ujú, yo creo que ese dolor para mí es como, o sea, bueno, leyendo a Eti, mis conclusiones fueron como que ese dolor da cuenta como del mal, pero también en Eti da cuenta de un bien que permanece, ¿no? O sea, como de un bien muchísimo más grande que permanece dentro de todo, ¿no? Y a mí una cita que me ayudó a entender eso fue como Eti diciendo, ¿no? Sí, el campo de concentración, sí, Westerbork, pero también atrás está mi jazmín floreciendo, ¿no? O sea, entonces ujú, como que eso, ¿no? Y yo encontré como en Eti como si el dolor para ella fuera una fuente de gracia, ¿no? O sea, como, ujú, como que le enseña también. Y
pues me hacía pensar también como que Eti se pone, o sea, como que descubre ese verbo interior a través de otros, ¿no? O sea, Julius, ella lo afirma como el partero de su alma, ¿no? Como Sí, quien sí, lo pone de cara a su propia verdad. sí. Entonces, para completar y hacer mi pregunta, recuerdo que dijo que, pues esto del Eros, ¿no? O sea, yo recuerdo que leí hace poco a Byung-Chul Han y él dice Ujú, que lo que ha hecho el capitalismo es negar la propia muerte, ¿no? O sea, exactamente, sí, como es sí, considerada como una pérdida total y sí, absoluta, hay ujú, que negarla, ¿no? sí. Entonces, mi pregunta en ese sentido es cómo proponer hoy en día o cómo invitar o cómo convertir al dolor en una fuente de gracia en una sociedad que lo rechaza a toda costa, Sí. ¿no? Como que Bien, eso me nace. sí. Mira, comenzando con la última cita que usted hacía de Jung Chun Han, él tiene un texto, entre otros, que se llama La colmena y describe lo que está pasando en este momento como un momento donde la gente vive plenamente, donde se borra la subjetividad, donde no siente, donde hay un proceso de idiotización, donde no hay reflexión, donde no hay profundidad. Entonces hay una especie de extraversión de tal modo que no cabe en la mínima interioridad, ¿cierto? Entonces la gente en el fondo está viviendo un proceso de idiotización, ¿cierto? A través de los medios, ya usted sabe que muchos aparatos de estos están siendo prohibidos en las escuelas, como las pantallas, o sea, no quiere decir que no tengamos esos aparatos, sino que los utilicemos críticamente, porque nos están llevando a una especie de aplanamiento, y en ese aplanamiento no cabe el dolor, ¿entiendes? Ahora, un punto muy importante que me recuerda su pregunta es que hay un momento donde el que hace sufrir a alguien se interpela la respuesta que está dando la víctima, ¿cierto? Eso ya implica una conciencia de la conciencia que aparece en los evangelios, ya que aquí hay algunos creyentes cuando dicen que Jesucristo era martirizado por los soldados romanos, que eran paganos, y llegan a decir verdaderamente este era un hombre justo. ¿Qué quiere decir eso? Que la actitud con que asumió Jesucristo la muerte, la actitud con que asumió Eti su muerte, se convierte en una pregunta frente al quien ofendió, ¿cierto? O sea que hay un momento de conciencia de quien hizo daño y que comienza a reflexionar, se me fue la mano. Pero esto requiere un poco de nobleza. Mejor dicho, la humanidad que ama y que es noble es capaz de una conciencia de que está haciendo daño y es capaz de pedir perdón. Pero lo que la sociedad de consumo quiere es aplanarnos a todos para que sigamos en el enjambre. Les recomiendo ese texto, lo encuentran en internet, el enjambre, donde todo es plano como un muro, donde nadie siente nada y donde no hay conciencia ni pensamiento. Qué bonito entonces que quede esta pregunta: ¿cómo salir de ese enjambre para sufrir, para padecer, para compadecernos por todos los demás? Les agradezco mucho estos espacios. Qué bueno que haya aquí tantos corazones jóvenes capaces de apasionarse, porque Eti fue realmente una apasionada por las cosas, y yo sí creo que esta juventud como ustedes están abriendo ese espacio para sentir, para vivir, para esperar y para sentir la vida no solamente con el dolor, sino también con el gozo, con la esperanza y la alegría de vivir como lo hizo realmente Eti. Muchas gracias entonces a los que me han invitado, gracias por su paciencia y espero pues que les llegue el video y alguna cosa con mucho gusto la podemos conversar a través de los correos que quedan ahí registrados. Entonces, una buena noche para todos y muchas gracias por esta amable invitación. Padre, a ti Buenas noches, muchísimas padre. gracias. Muchas Sí, gracias. muchas gracias a Muchas, todos también. muchas gracias. Muy Bueno, Quedamos, amable. pues bueno, con una buena invitación para seguir. Ya les llegará un correo eh,
mirando qué viene porque quedamos muy entusiasmados. Muchas gracias, Padre Guillermo. Muy bien, muy Y a amable. Un Juan abrazo Guillermo para también. todos. Muchísimas Gracias. 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 Con Gracias. mucho Muchas gusto, gracias. Rosana. Muy amable. Buenas noches. Gracias. Feliz Gracias. noche. Feliz noche. Un luego. abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Todo- Que estén bien. Gracias. Chao. Feliz Gracias, tarde. gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo?